Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Mariana esta invitación. La verdad es que brindarnos este espacio, este lugar para poder hablar, para poder dar a conocer sobre todo nuestra función a través de un tema tan importante como lo es el habeas corpus y por supuesto las garantías constitucionales que eso conlleva o que eso significa, realmente merece este agradecimiento y por supuesto a ustedes, tanto a los estudiantes como a profesores y profesoras que permiten este espacio como señalaba. Mi nombre es Estefanía Argarate. En mi caso particular trabajo, me desempeño como defensora oficial penal en la ciudad de Resistencia. Seguramente más adelante van a tener algunas actividades que involucran algunas de las presentaciones que hemos realizado junto a los colegas, pero en esta oportunidad sé que el tema específico que nos trae, digamos, que nos convoca a esta clase o a este intercambio, tiene que ver, como habíamos dicho, con el intercambio. Este intercambio al que estoy haciendo mención o referencia, más allá de las distintas clasificaciones o especies que puede llegar a haber dentro de lo que son o es este instituto del habeas corpus, si bien me voy a referir a tres de ellos, estoy hablando al clásico reparador, al preventivo y también al correctivo. Vamos a ver una figura que, si bien es muy propia de la función que me toca desempeñar, estoy hablando del habeas corpus colectivo, me gustaría compartir con ustedes un poco de esta situación o en qué situaciones, mejor dicho, acudimos a esta institución o a esta figura del habeas corpus. Como ustedes saben, este habeas corpus clásico o reparador tiene más que ver con hacer cesar una detención que resulta ilegal, que resulta arbitraria, ¿sí? Por ahí en la praxis más bien propia, si se quiere, de el abogado o abogada particular, ¿sí? Tenga más roce, ¿sí? con esta figura. Yo trataba de pensar algún ejemplo y pensaba en los incidentes que se dieron en el norte de nuestro país, donde se produjeron detenciones múltiples ante reclamos, ante marchas. Entonces piensen ustedes que por ahí se podría cuestionar que no exista alguna orden al respecto o que esa orden no provenga de una autoridad competente o que no esté cumpliendo alguno de los requisitos. Entonces muy probablemente aquellos y aquellas que se dediquen a la profesión van a estar más bien vinculados a este tipo de habeas corpus. Dentro de la profesión también seguramente van a tener contacto con el denominado habeas corpus preventivo. ¿Sí? En algunos manuales o textos también van a poder encontrar un habeas corpus restringido. Lo cierto es que en la praxis, al menos en lo que hace a los tribunales de la provincia, más específicamente acá en la ciudad de Resistencia, bueno, hay como una fusión, ¿sí? Hablamos de preventivo o restringido justamente cuando no se da esta orden de detención. Si bien puede existir, pudo haber tomado conocimiento de la persona y esta se trata de una orden ilegal, pero todavía no ejecutada, o bien, sobre todo se da cuando existe algún tipo de hostigamiento, vigilancia, seguimiento por parte de alguna fuerza de seguridad respecto de la persona. Pero específicamente me quiero referir, porque es lo que a mí me compete o me toca más de cerca, lo que tiene que ver con este denominado habeas corpus correctivo. Y digo esto porque dentro de las funciones como defensores y oficiales tenemos justamente la obligación de realizar monitoreos sistemáticos y permanentes en los denominados centros de detención. Me estoy refiriendo no solo a las alcaldías, sino también a las comisarías, ¿sí? Más allá de que estas no deberían funcionar como centros de detención, sabemos que dada la superpoblación carcelaria, esto existe, se da mucho y por eso hemos tenido que realizar presentaciones en este sentido, que, bueno, por supuesto las queremos compartir con ustedes, pero tiene que ver más que nada con privaciones de derechos más allá justamente de
esta, valga la redundancia, privación de la libertad. ¿Sí? Piensen ustedes que se esté violando, por ejemplo, el derecho a la salud de una persona, no cuente con algún servicio específico de atención médica, no cuente con un medicamento, o lo que tenga que ver con la alimentación, ¿sí? No está recibiendo las raciones de comida necesarias. Entonces ahí es cuando acudimos justamente a este tipo de institutos. Obviamente tratamos de no ordinarizar, se llama entender que se trata de una de las medidas más fuertes, más rápidas, más expeditivas, ¿sí? Donde debe de responder el magistrado en este sentido, él o la juez ante quien se presenta, y por eso tratamos de, si se puede o si hay otros remedios legales iguales de efectivos, acudir a los otros remedios en primera instancia, y cuando ya no sea posible, ¿sí? O por la urgencia de la situación, recién acudir a este denominado habeas corpus. Esto que estoy refiriendo, sí, por supuesto que en el ejercicio de la profesión, sí, de él o la colega, eh, justamente en el ejercicio, sí, va a tener también ocasión de presentarlo justamente en lo que tiene que ver con uno o una cliente, sí. Por ahí en el caso de los defensores oficiales, como les hacía referencia, tiene que ver con que no se trata en general de un habeas corpus individual, sino del denominado habeas corpus colectivo. Es decir, las características o las clasificaciones que había nombrado precedentemente, pero que se presentan en forma colectiva. ¿Sí? En este monitoreo al que les hacía referencia recién, ¿sí? Me gustaría compartir algunas imágenes con ustedes de esta labor que llevamos adelante, y en ese sentido, ¿sí? Van a poder ustedes apreciar, ¿sí? Más allá de, bueno, por supuesto de que tratamos de cubrir lo que tenga que ver con el derecho a la intimidad de las personas. Por supuesto, siempre les preguntamos antes de tomar estas fotografías, pero lo hacemos como una manera de visibilizar estas condiciones, ¿sí? Fíjense ustedes que se dan en lugares muchas veces muy pequeños, ¿sí? Recintos que están pensados para un número reducido de personas, y sin embargo, como decía, dada esta superpoblación, vemos que las camas no alcanzan, se recurren a colchones. No siempre esos colchones cumplen con la normativa, es decir, que sean ignífugos. Bueno, ni hablar cuando hace frío, digamos, lo que tiene que ver con las mantas de abrigo, la ropa de abrigo en ese sentido, cuando hace calor, ¿sí? De qué manera pueden acceder a ventilación, ¿sí? La recreación de estas personas privadas de libertad, como pueden observar, ¿sí? Fíjense ustedes los espacios reducidos a los que estábamos haciendo referencia, ¿sí? Por ahí lo que tenga que ver con el diámetro, ¿sí? O el espesor de esos colchones, los lugares en donde dormir, en donde recrearse, los problemas de salud que presente cada persona. Entonces, bueno, vemos las condiciones, y fíjense ustedes que tienen que asear sus prendas de vestir y colgarlas dentro de el mismo recinto en el cual viven o transitan esta condena, ¿sí? eh, a la cual se les aplicó o no, ¿sí? Piensen ustedes que muchas veces ocurre que no están transitando una pena privativa de libertad específicamente, sino que se trata de una prisión preventiva, ¿sí? Están a la espera aún de su juicio, ¿sí? Piensen ustedes cómo se dan también las condiciones en las cuales tienen que vivir, ¿sí? Piensen ustedes las medidas de seguridad, lo que tenga que ver con la corriente eléctrica, las cercanías con los lugares de agua, ¿sí? De un baño y las instalaciones eléctricas. Fíjense ustedes la cuestión de humedad, ¿sí? De respiraderos, de los lugares de detención, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces sí ocurre, nos ha ocurrido acá en la ciudad de Resistencia, como les decía, que hemos tenido que presentar este tipo de medidas porque hemos encontrado
en una de las comisarías personas que ante esta cantidad, ¿sí? Este hacinamiento, cantidad de personas o esta superpoblación a la que estaba haciendo referencia, se encontraban durmiendo en baños, ¿sí? En condiciones de total humedad, ¿sí? En pleno invierno, entonces con todo lo que eso conlleva o significa, ¿sí? Entonces, bueno, resulta importante poder contar, saber cuáles son las herramientas para poder brindar, ¿sí? Lo que significa una adecuada defensa o una eficaz defensa para que también resulte efectiva. ¿Sí? Obviamente tenemos a cargo, ¿sí? No solamente a los defensores oficiales, sino también particulares, por eso resulta de vital importancia, como les decía. En ese sentido, invitarlos a ustedes a pensar o repensar este propósito, ¿sí? Resulta de vital importancia, como les decía, conocer esta temática y en ese sentido, bueno, compartir un poco con ustedes algunas filminas, ¿sí? Piensen ustedes que a lo largo de este espacio curricular irán conociendo, si no es que ya lo hicieron, las denominadas garantías o principios constitucionales, específicamente lo que tiene que ver, sí, con estos principios, ¿sí? Que se derivan, al igual que este instituto del habeas corpus de la Constitución, tanto nacional como provincial, y acá vemos cuáles son las bases constitucionales de este proceso penal al que me estoy refiriendo, pero de nada serviría tener esta nómina, ¿sí? Por más bonita que suene, por más que la aprendamos, la podamos recitar, ¿sí? Serían realmente letras muertas si no contáramos con esta medida de garantía, con este instrumento como lo es el habeas corpus, ¿sí? De ninguna manera podríamos garantizar, ¿sí? Todos estos principios justamente por este remedio, ¿sí? Por eso se habla de una garantía, ¿sí? Para que esta privación de libertad no vaya más allá, ¿sí? De esta pena impuesta. Y en este sentido, bueno, ya les comenté una de las presentaciones que tenía que ver con esta superpoblación de una de las comisarías acá de la ciudad de Resistencia, y por supuesto dábamos alguna propuesta de cómo ampliar ese cupo, ¿sí? Para mayor comodidad de estas personas privadas de libertad, o PPL, como le llamamos nosotros. Y la otra de las presentaciones, que esa ya fue de manera conjunta con todos y todas y las defensoras oficiales de la provincia, y en ese sentido tenía que ver con justamente esta diferenciación que yo les estaba haciendo, aquellas personas que ya tienen una pena, y ya están cumpliendo una pena o con la diferencia de aquellas personas que todavía están en expectativa de este juicio o esta prisión preventiva a la que estoy haciendo referencia. Esta segunda presentación, ¿sí? De este habeas corpus colectivo, ¿sí? Tenía que ver con aquellas personas que estaban transitando una pena privativa de libertad, pero en una comisaría. Ustedes se preguntarán, ¿qué importa cuál sería la razón por la cual no podrían estar ahí? Bueno, más adelante se van a empezar a familiarizar con la ley 24.660, que justamente habla de esta pena privativa de libertad y de qué manera si se da la progresividad. Si una persona que es condenada, que recibe un monto determinado de pena, tiene que atravesar distintas fases, distintos periodos, ¿sí? Para lograr o garantizar esta reinserción nuevamente en la sociedad. Recordemos que ese es el fin último de la pena. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Si esta persona que recibió esta pena con un monto específico está en un lugar como lo es una comisaría, no están dados los órganos necesarios para monitorear, pero sobre todo controlar, ¿sí? Que todos estos periodos, todas estas fases se puedan llegar a cumplir. Entonces, esta segunda de las presentaciones de este habeas corpus colectivo que queríamos darles a conocer en el día de hoy,
tienen que ver con esta cuestión, ¿sí? De que las personas que ya hayan recibido una pena puedan lograr, ¿sí? Este avance, esta progresividad de la pena en los términos de esta ley 24.660. Para eso también acudimos a esta herramienta, ¿sí? Del habeas corpus. Pensemos también que las personas que todavía están en prisión preventiva, pero que vislumbran o que piensan que van a recibir una condena, también pueden suscribirse a lo que se llama el REAP, el régimen anticipado y voluntario de cumplimiento de pena, para empezar a transitar, ¿sí? Ya de manera voluntaria, este monitoreo, estos avances, esta progresividad de la pena a la que estoy haciendo referencia. Entonces recuerden que por un lado, con esta herramienta lo que hacemos es garantizar cada uno de estos principios que ustedes están viendo en pantalla, por eso resultan tan importantes, eh, que no son otra cosa que los derechos fundamentales de las personas. Recordemos que en una medida privativa de libertad, lo único que debe de alguna manera cercenarse es justamente la libertad de locomoción, pero sin afectar todos los demás derechos. Entonces, espero haberles sido de utilidad, y quedo desde aquí a disposición para cualquier consulta, para cualquier pregunta que quieran realizar. Y bueno, les mando muchos cariños y un abrazo enorme. Desde ya, muchísimas gracias.